Chicos, era la mención de que los videos de química de la clase pasada lo he subido. Ya desde la semana pasada, desde la semana antepasada son unos videos de química, ya que son un tema más complicado. Entonces lo he estado subiendo para que puedan repasar para la práctica del día jueves. Ya, hago ese recordatorio nada más. Bueno, vamos a ver entonces la segunda, continuando con la prueba de la evolución, ¿no? Vimos a pasar las pruebas morfológicas y de ahí pregunté como dos preguntas, si no me equivoco, en la evaluación. Vimos las pruebas pues de los órganos homólogos, los órganos análogos y también acerca de los órganos vestigiales, ¿no? Entonces, supongo que habrán leído porque yo he preguntado todo acerca del material de la clase pasada. Ahí está toda la información de lo que pregunté en la práctica. Entonces hay que repasar, chicos, siempre. Bueno, ahora corresponde a las pruebas paleontológicas. Cuando hablamos de paleontología, que es una ciencia, por cierto, hablamos de fósiles. Claro que sí, ¿no? Entonces, según la evolución, nos menciona que hay fósiles, ¿sí? Fósiles de seres vivos de hace muchos años que se parecen a los animales de la actualidad, solo con ciertos cambios o diferencias, a lo que ellos llaman que el ser vivo se ha evolucionado. Por ejemplo, en la pantalla vemos la imagen del megaceros. Pregunta, chicos, ¿a qué animal te parece ese megaceros? Bueno, habrá de ver que se parecen a ese megaceros, ¿verdad? Si tiene, mira, ese cuerpo que parece un cuerpo de cuatro patas, con un cuello alargado y con unos cuernos, pues podría ser pues un antílope, po podría ser un antílope, podría ser un ciervo, por ejemplo, ¿no? O, bueno, o un animal que pertenece a esa familia, ¿correcto? Eso es a simple vista, ¿no? Solo con los huesos. Ahora, tú te das cuenta que ese animal no es chiquitito, ¿no? Si ves la persona que está a su lado, la cabeza de esa persona, mira, llega a la altura de su lomo, mira, o sea, la mitad. O sea, esa persona, pues, imagínate, me mide 1,70 m. ¿El doble cuánto es? 3,40 m, 3,5 m, pon. O sea, este animal, mira, medía cerca de 3,5 m aproximadamente. O sea, era un animal muy grande. Pero para la época en la cual vivía, que convivía con animales más grandes que en la actualidad, era chiquito, pues, ¿no? En comparación a los seres vivos que habían en su época, obviamente. Bueno, entonces nos dice aquí el nacimiento de la paleontología, dice que viene apoyada a las teorías a la teoría evolucionista, ya que nos muestra un ejemplo. Dice, se ha logrado reconstruir historias evolutivas completas, como la que condujo hasta el caballo. Veremos ahora, chicos, supuestamente la evolución del caballo. Vemos aquí, mira, según las propuestas, según los fósiles encontrados de animales antepasados semejante al caballo, nos dicen que en el Eoceno, ¿sí? Se encontraba pues el Iracotherium, que supuestamente es el animal que el más antecesor del caballo, ¿no? Que pertenece al género Equus. Dice que luego del Iracotherium, que era pues un animal que poseía dedos, a diferencia del caballo, saben que el caballo pues, posee un casco, ¿no? Donde están funcionando sus dedos, pero el Iracotherium tenía pues dedos, no tenía casco, pues tenía dedos, era de menor tamaño, era más pequeño, obviamente también era herbívoro. Luego dice que en el Oligoceno, el Iracotherium evoluciona en el Misoipus, ¿no? Que ya es un animal que ya posee pues el respectivo casco como semejante al actual, ¿no? Pero también es pequeño. Luego dice que evoluciona en el Plioipus, ¿sí? Luego sigue evolucionando, ¿no? Llega pues al Mericipus hasta que llega al Equus, ¿no? Que corresponde al caballo en la actualidad, ¿no? Entonces se logra reconstruir historias evolutivas completas como la que lo condujo hasta este caballo, ¿no? Que nos muestra aquí su línea evolutiva. Los antepasados del caballo, ¿sí? Fueron cambiando y gradualmente fueron perdiendo los dedos. ¿Y por qué? Porque fueron adaptando a tener una carrera más veloz, ¿no? Obviamente, sin dedos, es decir, con casco, el caballo tiene pues un mejor empuje y también puede correr más rápido a que no tuviese los dedos. Aquí nos muestra el Equus, ¿sí? El Equus actual, ¿no? Pero cómo ha pasado del Iracotherium, que es la primera imagen de la izquierda, hasta la actualidad en el Equus actual, ¿no? Entonces se supone, bueno, es una suposición, chicos, no es algo 100% real, ¿ya? Es una propuesta de que el caballo, pues, ha pasado por una línea evolutiva, ¿no? Hasta registrarse el caballo actual.
Otra prueba paleontológica, por ejemplo, es el Archaeopteryx. Ese animal, chicos, sí se ha encontrado, por cierto, fósil es existente. Si es que el Archaeopteryx era un tipo de ave reptil que vivió en el tiempo antiguo. Más aún, chicos, en películas como La Era de Hielo, que yo sé que ustedes han visto, ¿quién no ha visto La Era de Hielo? ¿Ya? Aparece el Archaeopteryx. Y en una de las escenas, obviamente que no tiene mucho realce, pero aparece volando el Archaeopteryx, ¿no? Y pues ese animalito tenía pues una cola muy larga, tenía pico con dientes, imagínate. Las aves actuales, ninguna tiene dientes, ¿ya? Pero esta ave sí tenía dientes. Además poseía garras en los dedos, o sea, tenía plumas, tenía alas por las cuales volaba, y en esas alas tenía pues garras en los dedos, imagínate, ¿ya? Entonces era un animal muy desarrollado, ¿sí? Pero tenía, digamos así, apariencia de ave y reptil a la vez, ¿ya? Pues decían que era mitad reptil y mitad ave, ¿no? Sí que era reptil por las escamas de su piel, era dura, por la cola que presentaba, ¿no? Y las alas y el pico por las aves, pero pico con dientes, como un reptil. Bueno, en la actualidad, ¿cómo son las aves, chicos, en la actualidad? Pues no tienen dedos, ya tienen parecido, pero no tiene dedos realmente, Paloma. ya, por ejemplo. Tienen, ya, sus picos no tiene dientes, ¿verdad? ¿Qué ave tiene dientes? Yo no conozco en la actualidad alguna ave que tenga dientes, no hay, ¿no? ¿Y qué ave tiene una cola enorme? De repente el faisán, ¿no? Pero bueno, es más que todo la pluma, pero la cola en sí, la parte ósea y carnosa es pequeña. Es largo lo que aparenta en la parte de atrás del faisán, pero básicamente es la parte de la pluma, pero más no la parte de la cola, parte de hueso y carne, ¿no? La cola de la mayoría de aves, ¿cómo es? Cortita, chicos. Entonces, ahí nos propone entonces una supuesta evolución, ¿no? Del ave. Muy bien. Aquí, chicos, vemos la imagen. En la parte izquierda vemos un fósil. Es decir, no se ha encontrado un Archaeopteryx y se ha reconstruido de los huesos reales, porque es imposible. Lo que sí hay fósiles del Archaeopteryx, los fósiles, chicos, usualmente, a los animales se fosilizan en las rocas. ¿Ya? Y esta es la imagen de un fósil Archaeopteryx, bueno, que va a redundancia, está fosilizada en una roca. En la parte derecha una reconstrucción de Archaeopteryx, pero esto no es con los huesos reales, ¿ya? Esta reconstrucción es a base de básicamente se usa yeso principalmente para poder hacer la reconstrucción de ciertos animales, ¿no? Pero, es decir, las medidas, las características son iguales a cómo fue el Archaeopteryx en su época. Eso sí es cierto, ¿no? En la imagen, ven la parte inferior, otros tipos de reconstrucciones del Archaeopteryx, ¿no? Más o menos así tenía la apariencia del Archaeopteryx, ¿no? Con una cola muy larga, con unas alas muy grandes y muy fuertes, y más aún, tenían dedos y garras. Siguiendo con las pruebas paleontológicas, también podemos hablar, chicos, de los moluscos y algunos animales acuáticos. Claro, mira, el nautilos, no sé si ustedes han visto el nautilos, es un tipo de molusco, ¿ya? El nautilos se dice que es un animal arcaico, el nautilos, ¿ya? Por la apariencia que presenta. O quién no ha visto, por ejemplo, este pez, ¿no? Este pez que tú lo ves y tú ya, no, este parece un fósil, el celacanto. El celacanto es un pez que tiene la apariencia de ser un fósil, porque por la misma forma que lo ves, este tiene ser un pez prehistórico, por la forma de la boca, sus dientes, el color, ¿sí? Un poco rudimentario, un poco tosca, ¿no? La imagen de este pez, celacanto, ¿no? Que obviamente, chicos, es existente, ¿no? Entonces, posiblemente este pez es un pez también antiguo que ha sobrevivido a pesar de los años. O como el Nautilus, ¿sí? El Nautilus actual se compara con el Nautilus fosilizado de hace miles de años y tienen cierta semejanza, ¿no? El color, la forma, la estructura, ¿sí? Chicos, también vemos el Ginkgo biloba. El Ginkgo biloba es el único tipo de Ginkgo que sobrevive en la actualidad. Del género Ginkgo habían distintos tipos, pero solo sobrevive en la actualidad el Ginkgo biloba, que radica en Brasil. Y el Ginkgo biloba se dice que es un fósil viviente. ¿Por qué? Porque está comprobado que es la especie vegetal más antigua del planeta. Imagínate, chicos, el Ginkgo biloba, ¿no? Que todavía existe en la actualidad, por si acaso, ¿ya?
¿Y cómo se sabe que ese ginkgo biloba es una especie de planta antigua? Porque al costado vemos ahí una roca donde hay hojas fosilizadas del ginkgo biloba. ¿Eso qué demuestra? Que el ginkgo biloba es una especie de hace miles de años, digamos así, de la época prehistórica. Entonces, todo esto, la evolución lo presenta como pruebas paleontológicas, ¿no? Que en parte es cierto, todo lo que ha dicho en parte hay cosas que sí es cierto, que son la Ginkgo biloba, es el acanto, el nautilos, pero queda solamente, chicos, en suposiciones, ¿correcto? No está comprobado, ¿sí? O sea, comprobado de que ha pasado por un proceso evolutivo, ¿ya? Sí se ha comprobado que sí existieron, porque hay, como les dije en un momento, hay ciertas pruebas que demuestran, por ejemplo, los fósiles, ¿no? Que demuestran que esos seres vivos sí existieron. Y por último, en las pruebas paleontológicas, dice aquí, el libro de la historia de la Tierra está escrito en las rocas. Los fósiles son las palabras de este libro. Bueno, vamos a avanzar ahora, chicos, con la siguiente parte, que es las pruebas embriológicas. Claro que sí. Vamos a ver la comparación entre embriones de varios seres vivos, de un humano, de un pollo, una tortuga, de una salamandra y de un pez. En la primera fila, vamos a observar ahí claramente a seis, ¿no? Especies diferentes. Si te percatas bien y miras bien la imagen, ¿se parecen o no se parecen? ¿Sí? El humano, el pollo, la tortuga, salamandra, el pez, se parecen cuando son embriones. En las primeras semanas de vida, por si acaso. Luego comienza ya a desarrollarse cada uno por su cuenta y se van diferenciando, ¿no? Claramente vemos ahí al pez o al pollo, claramente diferenciados. Y en la etapa adulta, que es la tercera y última fase, vemos claramente cada uno de los animales prácticamente desarrollados ya, ¿no? Semejantes a cómo son en la actualidad. Si hablamos de las pruebas embriológicas, y como hablamos en su momento de pruebas embriológicas, dijimos claramente que en las primeras semanas de vida, todos los seres vivos, chicos, nos parecemos realmente. Está comprobado científicamente. Ya, todos nos parecemos, es decir, todos tenemos un cierto característica semejante, ¿no? Vemos entonces, según la evolución que nos dice, ya, para mí, eso es prueba de una evolución, ya que en los inicios todos somos parecidos, o sea, tenemos un parentesco, pero cuando pues llega a la etapa adulta, o bueno, ya se desarrolla un poco más, se convierten en embriones, ya luego en feto, ya se diferencian, pero al inicio eran completamente iguales, ¿no? Luego están las pruebas biogeográficas, ¿no? Aquí recordamos un poquito de lo que decía Darwin, ¿te acuerdas? ¿Qué decía Darwin cuando realizó sus estudios sobre los pinzones? Dijo lo siguiente, ¿no? Un único ancestro en común dio lugar a diversas especies de pinzones en las diferentes islas de Galápagos. Claro, ¿te recuerdas tú que hizo Darwin? Viajó, ¿no? Con el Beagle. Viajó por las costas africanas, americanas, ¿sí? Y luego regresó a su lugar de origen. Y en todos esos viajes, pues, él observó distintos tipos de animales y especies, acuáticos, aéreos, terrestres. Pero él se fascinó por los pinzones, ¿ya? Era su pasión, ¿no? Él estudió a fondo todos estos tipos de animales. No solo él, sino otros tipos de animales, pero más ese animalito, ¿ya? Vamos entonces, claramente, chicos, lo siguiente, ¿ya? Según la prueba evolutiva dice lo siguiente, ¿no? La prueba evolutiva aparece porque todas esas especies próximas provienen de una única especie antepasada que originó a todos. Los demás, a medida que pequeños grupos de individuos se adaptan a las condiciones de un lugar concreto, que eran diferentes a las de otros lugares, son ejemplos característicos de estos, los pinzones, de la isla Galápagos, que fueron estudiados por Darwin. Entonces, nos menciona aquí claramente que Darwin, en base a su curiosidad que tenía, porque habían tantos animales tan parecidos, si todos eran pinzones, ¿por qué su pico es distinto? ¿Por qué su color de la pluma es distinto? ¿Por qué su tamaño es distinto? ¿No? Bueno, ahí pues obviamente él demostró que habían distintos tipos de pinzones en varias partes del mundo y que la evolución podría ser
¿sí? Una demostración geográfica de un cambio de un ser vivo, ¿no? Pueden ver la imagen ustedes ahí a los pinzones de color gris, de color marrón, de color negro, de color plomo, ¿no? Ves también en la imagen varios pinzones, mira los picos, algunos tienen picos más alargados y delgaditos, Y algunos puntiagudos, profe. claro, otros son puntiagudos, ¿no? Y si tú te percatas, por ejemplo, este pico que estoy señalando ahorita, este pico que está acá, es un pico, se llama pico granívoro. ¿Ya? ¿Qué granívoro? Solo para poder alimentarse de granos y semillas. Por ejemplo, que saca al fondo, este pico en punta, ¿ya? Es un pico que es para poder consumir el néctar de las flores. Claro, si el pico granívoro nunca va a atrapar el néctar, porque el néctar está en el fondo de las flores. Pero este pico delgadito sí puede entrar, ¿no? A succionar el néctar de las flores, ¿no? Entonces, así hay distintos tipos de picos, cada uno con función distinta. ¿Y por qué cada pinzón tiene un pico diferente? Porque se ha adaptado a la geografía en la cual se encontraba, pues dice la evolución. Claro, si un pinzón llegó a vivir en una selva, pues en medio de la selva tiene que alimentarse de frutos, de semillas. Su pico debe ser más pequeño, pero más ancho, ¿no? Si el ave, por ejemplo, vive en un lugar donde no hay muchos árboles, pero hay bastantes plantas y arbustos y flores, allá, ahí consumirá néctar de las flores. El pico tiene que modificarse, ¿no? Más aún, los colores también se modifican de acuerdo al clima y de acuerdo a los depredadores. Hay lugares donde se pueden camuflar con un color negro, entonces modifican su color al negro, ¿no? Es decir, se adaptan al clima en el cual se encuentran. A eso es como muchos evolucionistas nos dicen que, o lo llaman un cambio evolutivo, ¿no? Así lo dicen, ¿no? Fue un cambio evolutivo. Vemos aquí, chicos, mira, 13 especies de pinzones que identificó Darwin en su viaje a Galápagos. Mira, 13 tipos de pinzones diferentes. Es una gran cantidad. Imagínate que lo estudió uno por uno, ¿sí? Sus características, su tiempo de vida, su reproducción, etc. Más pruebas geográficas, chicos, más pruebas geográficas. ¿Quién no conoce, por ejemplo, a la llama? No importa por foto, la has visto, ¿no? O por Google, de repente en imágenes, claro. Yo sí, profe, Es ahí una, en el Parque de Leyendas. claro, ¿no? Una llama, una vicuña, una alpaca, un guanaco. ¿Qué son los animales? Son camélidos. Así como lo escuchas, son camélidos. No digo que sean camellos, ¿ah? Son camélidos, ¿no? Y todos son pertenecientes a la misma familia. Los camélidos en América tienen esa característica particular, ¿no? Que poseen pues una frondosa lana. Pero los camélidos en Asia, en África, por ejemplo, usted escuchaba, por ejemplo, lugares muy desérticos, ¿no? Egipto, por ejemplo, ¿no? Ahí está el desierto del Sahara y otros tipos de desiertos muy extensos, pues se comienzan a diferenciar con el camello bactriano, que posee en su lomo, ¿sí? Esa modificación para que pueda contener mayor cantidad de agua, o un dromedario, ¿no? Por ejemplo, la parte inferior entre África y Asia, igual modifica el lomo ¿para qué? Para poder adaptarse a ese ambiente y poder almacenar mayor cantidad de agua y así poder sobrevivir en ambientes muy cálidos y ambientes donde no pueda consumir mucha agua, ¿no? Entonces, también son camélidos. Entonces, ¿por qué son diferentes pues, el camélido de África, de Asia y de América? ¿Por qué no son iguales? Porque igual se han adaptado al clima de cada ambiente, de cada lugar, ¿no? Entonces, eso se dice que también es evolución. Aunque yo le podría llamar a eso pues un proceso de adaptación, nada más, ¿ah? Yo llamaría adaptación o amalgamación, no evolución realmente. Pero bueno, los evolucionistas plantean que es una prueba biogeográfica, ¿no? Mira, más pruebas biogeográficas, por ejemplo, hay animales que se han adaptado, ¿ya? Se han adaptado a ciertas circunstancias evolutivas, supuestamente, ¿no? Por ejemplo, los marsupiales, ¿ya? Se han adaptado, pues, ¿quién no ha visto el ornitorrinco, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ha visto un ornitorrinco? Hacen dibujos, ¿no? O el equidna también, ¿no? Que son animales que tienen, pues, características de mamíferos, pero a la vez también característica de aves, por ejemplo, ¿no? Por los huevos que posee o por el pico, cosa que no debería tener, ¿no? Vemos también, por ejemplo, animales que son marsupiales como el koala o los canguros o el wallaby también, ¿no? Que poseen una bolsa, es decir, según que la bolsa que poseen
estos tres tipos de especies animales, es el útero. Claro, es un mamífero con el útero en la parte externa, ¿no? Es una adaptación que han presentado por el clima o la geografía en la cual se encuentra esta especie animal. Por último están las pruebas moleculares, ¿no? Es el quinto bloque de pruebas evolutivas. Y dice, ¿no? Genéticamente, nosotros tenemos pues un parecido a muchos animales. Por ejemplo, se dice que entre el ser humano y chimpancé, no los monos, ¿eh? Porque no se confundan gorila, mono, chimpancé, son distintos. Ya son primates, pero cada uno distintos. Se dice que entre el ser humano y el chimpancé hay mayor semejanza, ¿correcto? O también, por ejemplo, también entre el ser humano y el cerdo. Claro que sí. El ser humano y el cerdo, chicos, tiene mucha semejanza, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que genéticamente hablando, ¿no? Tal es así, por ejemplo, que hace unos años atrás, hablo de hace ya 8 o 10 años, más o menos, se usaba mucho el injerto de piel, ¿no? La piel de cerdo se usaba como injerto cuando un niño se quemaba por quemaduras de piel, por ciertas circunstancias, se quemaba la piel, se le insertaba piel de cerdo y era compatible con la piel humana. Tu cuerpo no lo rechazaba, por ejemplo, ¿no? Entonces, tampoco, y hacer una piel suave también, pues igual, ¿no? Pasaba desapercibida, ¿no? Y bueno, menciono esto ¿por qué? Porque genéticamente, chicos, realmente tenemos ciertas semejanzas con muchos seres vivos, pero creo yo que no necesariamente sea por una línea evolutiva. ¿Y por qué? Porque simplemente cada ser vivo comparte ciertas características semejantes. ¿Por qué? Porque caminamos, porque comemos, porque en cierta medida tenemos extremidades, tenemos orejas, tenemos boca. Entonces, ¿eso qué permite? Que genéticamente haya semejanzas. Pero eso no te hace igual que otra especie de animales. Eso no te hace semejante a ese animal, ¿correcto? Sino que genéticamente es parecido porque presentan características semejantes a la nuestra. Pues. Pero no por eso estamos diciendo que tú derivas o eres pariente de dicho animal. No necesariamente. ¿Ok? Bueno, aún hay mucho estudio sobre esto, hay muchos estudios sobre esto que cada vez van profundizando más acerca de las líneas evolutivas, acerca de el parentesco entre el ser humano con muchas especies animales. Por último, vemos aquí pues un árbol evolutivo de los mamíferos placentarios, ¿no? Vemos aquí claramente, mira, ¿cuántos tipos de mamíferos hay, chicos? Mira, los quirópteros, los insectívoros, primates, lagomorfos, roedores, carnívoros, pinípedos, cetáceos, perisodáctiles, varios dedos, artiodáctiles, proboscideos, y los sirenios y los desdentados, ¿no? Son la clasificación de mamíferos existentes, ¿no? Y todos parten con ciertas características en común. ¿Correcto? Pero también cada uno tiene una familia distinta porque tiene también diferencias entre ellos. Entonces, eso sería pues un árbol evolutivo de los mamíferos, chicos, de los mamíferos. Listo, hasta aquí entonces cerramos esta unidad con referencia